Vámonos a la palabra del Señor, hermanos. Hay un libro muy hermoso en la Biblia que casi muy poco se habla, y es el libro de Joel. Así que voy a pedirle que vaya, que busque la escritura en el libro de Joel, en el capítulo 1. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido un poquito la historia de Israel y cómo Dios a justicia, cómo el juicio de Dios se manifiesta. Claro, nosotros, el pueblo de Dios, podemos y tenemos la capacidad de discernir cuando estamos en juicio. La gente sin Dios no sabe. Ellos ven las catástrofes, ¿verdad? Ven los terremotos, ven los huracanes que los parten por la mitad, y ahí usted ve las entrevistas cuando llegan. Ay, el trabajo de 14 años, mi trabajo de 20 años, mi esfuerzo se me lo llevó el huracán, o el terremoto me botó, o el incendio me dejó sin nada. ¿Y qué va a hacer?, le dicen. Pues vamos a volver a construir la casa en el mismo lugar. Ya se la llevó el huracán 2 veces, pero la vamos a volver a hacer. Entonces, la gente natural no entiende lo que son los juicios. Y le digo que va a llegar el final y no van a entender ni van a saber por qué vienen esos tremendos juicios. Aquí está el profeta Joel, que vivió más o menos unos 800 y pico de años antes de Cristo. Y el profeta Joel les anuncia al pueblo de Dios un tiempo terrible, que viene un tiempo terrible, que viene una desolación a la tierra, cual nunca se ha visto, y les llama la atención y les dice: hay que clamar y hay que ver lo que pasa para contarle a las generaciones, para que las generaciones después de ustedes no pasen por esto. Pero el hombre, mi hermano, mientras ve el juicio, mientras está en angustia, mientras está sumergido en dolor, clama a Dios. Y yo no sé, y le doy gracias a Él por su misericordia, amén. Y Él oye, pero claman y buscan, y Dios envía la misericordia y vuelve la misericordia, y ya después de 6 meses que están bien, que ya tienen todo, se olvidan de Dios. Mire, el 2001 fue un ejemplo claro. Por ejemplo, cayeron las torres aquí en Nueva York. Fuimos testigos de ese horrendo día, terrible día, marcado, donde solo ahí en las torres murieron más de 3,000 personas ese día. Vimos caer las torres, estuvimos aquí y fuimos testigos que las iglesias de la ciudad de Nueva York, aún hasta la iglesia más pequeña, se llenó. Las iglesias estaban llenas. La gente buscó de Dios, hermano, de rodillas en los altares, llorando, clamando misericordia a Dios. Pero 6 meses después, ya la mitad de la gente se había ido de las iglesias. Y 9 meses después, la iglesia volvió a quedar con los 20, los 25 que tenían antes del juicio. Entonces, el hombre tiene esa capacidad, como dice la Biblia, que son de dura cerviz, dice el Señor. Son necios.
Y no importa el juicio que vengan, después de que le pasa el miedo, vuelve a su vida regular. Ya otra vez los bares se volvieron a llenar, las cantinas se volvieron a llenar, los prostíbulos se volvieron a llenar, se empezó el alcohol otra vez, empezaron los borrachos a seguir chupando como chupaban antes, y etcétera, etcétera. Mire lo que le dice Joel al pueblo: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. No estamos hablando de un juicio solo para Israel. Israel es el centro, pero todos los juicios vienen a toda la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Claro que no ha pasado. Pero de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, estos juicios, los juicios pasan para que nosotros seamos portadores de estas noticias, para que le digamos a nuestros hijos y a nuestros nietos por qué han venido los juicios y por qué vienen los juicios. Es una responsabilidad que tenemos todos los que servimos al Señor, amén, de contarle a nuestros hijos por qué vienen estos grandes, estas terribles cosas a la tierra. Porque hay que estar un poco miope, ciego, para no darse cuenta que la tierra está convulsionada, ¿verdad? Que la tierra está bajo juicio de Dios. Y usted que vive en los Estados Unidos no se puede hacer el loco, porque usted es testigo de cómo Dios ajusticia a esta nación, no cada 7 años, no cada 10 años, no, cada año. Cada año. Usted ve cómo se forman los huracanes por aquí y cómo rápido trazan la ruta y se va a cruzar por aquí y por aquí. Y cuando usted analiza por dónde pasa, porque hay gente, ¿verdad? Nosotros los que estamos los decimos los que estamos en misa, nosotros revisamos las rutas, qué es lo que hay en el camino. Cada vez que un huracán se junta con otro, una vez se juntaron dos huracanes allá en California, en una playa. Ahí, imagínese 2 ojos de un huracán, uno venía de un lado y otro venía de otro y se juntaron. Usted lo puede buscar ahí en Google. ¿Y qué es lo que era? ¿Que dónde fue que se juntaron? ¿Qué fue lo que destruyeron? Una playa nudista gobernada por homosexuales. Mire, no quedó ni una palmera, quedó ahí, no quedó nada. Pero un año después lo estaban inaugurando de nuevo. Imagínense, 2 ojos de un huracán. El terremoto más terrible que ha habido allá en California. ¿Dónde fue? En el centro donde se produce la pornografía del mundo. Todo quedó destruido. ¿Qué pasó como un año después? Lo estaban levantando de nuevo para hacer toda la pornografía de películas y de revistas y todo, porque allá se produce. Juicios, pero en un terremoto, ese era el epicentro. Pero hay miles de personas que son alcanzadas por un terremoto, amén, y que sufren las consecuencias. Imagínense, todos los juicios son enviados a la tierra. Acaban de pasar 2 huracanes, usted sabe. Mire cómo, hasta dónde llegó el primer huracán. Llegó hasta aquí, hasta Carolina del Norte. Pero ahí murió gente, desastres. Y vaya a averiguar qué es lo que había ahí. Hasta donde llegó. Pura brujería, santería, todo lo peor.
Y aquí el profeta Joel está anunciando y le dice a los ancianos, a los padres, pongan atención para que le cuenten a sus hijos, para que sus hijos no vayan a caer en semejantes pecados, para que los juicios no vuelvan a su tierra. Amén. Por eso somos portadores y salvadores de 4 generaciones. Padres, tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros nietos y nuestros bisnietos. 4 generaciones nos corresponde salvar. Yo tengo que salvar 4 generaciones, usted a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, y sus hijos 4 generaciones, y sus nietos 4 generaciones, y sus bisnietos 4 generaciones. Dios está garantizando la salvación de toda su generación si usted cumple con su responsabilidad y entiende. No, es que ese huracán se formó allá por 100 millas allá arriba de Puerto Rico, porque el aire caliente, que del agua, que se mezcla con el aire frío. No, a mí no me venga a contar cuentos. Yo sé cómo se forma un huracán. Yo sé cómo se forma una tromba marina. Yo estudio esos fenómenos. Pero el que da la orden es Dios. Así como he sido testigo de huracanes, como ese último que era mortal, y como a última hora, por la oración de miles y de millones quizás de cristianos, Dios lo cambió de dirección 50 millas al sur. Porque si ese huracán entra por donde había dicho todos los profesionales del tiempo, si ese huracán hubiese entrado por ahí, por donde todo el mundo decía, no, hermano, no se había visto un huracán más mortal que ese último, porque se compactó, se encerró, y entre más compacto, más mortal. Y orando, mi hermano, ya para llegar a las costas de la Florida, Dios lo empujó 50 millas para el sur, donde más lo que hay era bosque y esos pantanos. Hizo daño, pero si entra por donde se había dicho, ahora tuviéramos Florida del norte y Florida del sur. Hubiera sido una catástrofe. Pero la misericordia de Dios lo movió. Imagínense, las ciudades principales, iba a pasar por encima de las ciudades principales de la Florida. Orlando, Walt Disney, todos los complejos que tiene Walt Disney ahí, todos esos parques les iba a pasar por encima. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia que cada vez que viene un terremoto, cada vez que viene un huracán, una tromba marina, allá había un bote, oiga bien la noticia, allá por Italia, un bote de lujo. Solo el bote costaba como 75 millones de dólares. El botecito. Ahí estaban la gente una de las gentes más ricas del mundo, como con 20 servidores y servidoras que lo estaban atendiendo, en un día hermoso. Uno de los millonarios más prominentes del Chase Morgan, apellido Morgan, el tipo del Bank of America, uno de esos pobrecitos estaba ahí, como con 5 o 6 más. Solo Dios sabe qué era lo que estaban planeando. Hermano, se levantó una tromba marina, un remolino con agua que se levanta en el mar, y lo metió al fondo del mar.
los mató a todos, excepto a los que estaban sirviendo, que se salvaron. Y averiguando que por qué el Weather Channel, el canal del tiempo, no anunció que venía un fenómeno, que por qué los especialistas en el tiempo no avisaron, no dijeron nada, y como un bote con, óigame, con todos los instrumentos más adelantados, no pudieron darse cuenta. No se iban a dar cuenta, porque el que está en control de todo se llama Jesucristo. Así que levantó ese remolino de agua, mire, los agarró, los metió, los dejó en el fondo del mar. Ahora, no me venga a decir usted, un hombre, una mujer de Dios, que es que, bueno, tal vez un viento frío se juntó con el agua, el vapor, que el sol estaba a 95 grados y que el vapor del agua sube a tal velocidad a la atmósfera y que el cambio de temperatura del vapor, no me venga con esos cuentos, porque ya usted abandonó la fe y se ha vuelto científico. Yo sé por qué tienen que haber huracanes, y huracanes van a haber, porque los huracanes son la forma que usa Dios para refrescar, para que la tierra mantenga la misma temperatura. Los huracanes son los que transportan la humedad y lo fresco de un lado del planeta a otro, para que la tierra mantenga más o menos la misma temperatura. Esa siempre ha sido la razón. Entonces, cada vez que hay un lugar que está demasiado seco, Dios levanta un huracán por allá y le transporta el aire frío para nivelar la atmósfera. Pero eso Dios lo ha hecho desde que creó la tierra, amén. Pero no le pasa por encima a la tierra, es en el mar. Pero mire lo que Joel explica aquí, tal vez usted entiende, y lo vamos a hacer rapidito. Hay que contarle a nuestros hijos, si sus hijos no estuvieron aquí para las Torres Gemelas, hay que decirles que fue un juicio de Dios contra esta nación por haber abandonado los principios éticos, morales y espirituales. Y cada vez que una población se aparta de Dios y abandona los principios, históricamente tenemos historia, hermanos, de más de 3.500 años, historia escrita, que cada juicio de Dios ha sido consecuencia de que su pueblo o la tierra o el planeta se ha apartado de los principios que Él ha establecido. Donde usted ve una población, usted ve a Babel, usted ve a Sodoma, usted ve a Gomorra, usted ve ciudades que se apartaron de los principios, usted ve el juicio de Dios inminente. Pompeya, váyase a la historia, ciudades enormes, Nínive, ciudades enormes de 200,000, 250,000 habitantes, quedan sepultadas bajo cenizas de volcanes, quedan destruidas de un terremoto 8.5, 9. ¿Por qué? Y váyase a los países latinoamericanos, por ejemplo, en mi país Honduras, una vez se empezó a llover y empezó a llover y dice, qué raro que no para la lluvia. Y después un cerro se deslizó, se vino y cubrió una ciudad completa. Una ciudad quedó bajo lodo. Bajo lodo. Y cuando uno empieza a averiguar, ¿y qué? ¿Y por qué? Y esa gente pobrecita que se murió, que ni se dieron cuenta, a medianoche quedaron bajo lodo. El pueblo donde estaban los principales brujos de Honduras, ahí, bajo lodo, todos murieron, la gran mayoría. La gran mayoría.
Después vino un huracán a las islas, unas islas preciosas que tiene Honduras, islas de la bahía, Roatán, y vino un huracán que se llamó Mitch, y venía a una gran velocidad de 5 millas por hora y se posó encima. Y se llegaba a la costa y se regresaba otra vez para las islas. Y dije yo, ¿qué es lo que hay en las islas? Empiezo a averiguar, empiezo a llamar a unos pastores. Me dice, es que está la Convención Mundial de Brujos en Roatán. Pues ahora que aprendan a nadar esos bandidos. Mire, Honduras quedó inundada, las casas no se les veía ni el techo del juicio de Dios. Y mire lo que dice Joel. Vamos al 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despiértense, borrachos, y lloren, y clamen, y giman, todos los que bebéis guaro y vino y ron, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de leona, dice la original. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está a su lado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Mire, aquí no está hablando de un ejército de Irak, de Babel, de Persia que venía, o de Asiria. No, está hablando de animalitos. Está hablando de la oruga, que es un insecto, el saltón, el revoltón, la langosta. Todos son animalitos que vienen contra todo lo que está verde, todas las cosechas. Así que mire lo que el profeta dice: Dios va a mover ejércitos que tienen dientes como de león y de leonas, y van a atacar todo lo verde, todo lo que se siembra, todas las cosechas van a ser eliminadas. Y dice que viene uno tras otro, y lo que el primero no se logró comer, viene el otro detrás, y después de ese vienen los chapulines, y después vienen las langostas, y dice que de las ramas de los olivos hasta la corteza les comen, o sea, ramas peladas, y que en cuestión, dice, de poco tiempo todo está seco. No hay trigo, no hay viñeros, no hay olivas, todo se secó, y que aún la semilla que habían sembrado debajo de la tierra, dice que se secó porque la tierra se secó. Habla de unos terrones, o sea, usted no sé si ha visto esa tierra que se parte, que cuando está fructífera, pues la tierra está suelta, negrita, bien linda. Pero cuando viene un verano de esos terribles, todo se seca y la tierra se parte. Pues de esa tierra está hablando que así quedó. Imagínate todos esos sembradíos, hermano, el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios envía juicio?
está en Romanos. Cerremos con eso. Vete a Romanos 1:18, por favor. Porque ustedes tienen que entender que todo lo que pasa tiene respuesta en la palabra de Dios. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para que Dios enviara un juicio aterrador? Porque, mi hermano, si usted vive de la agricultura y usted está esperando la cosecha del arroz, la cosecha del maíz, la cosecha del aceite, de la palma, porque eso es lo que está hablando, los elementos que usted necesita para vivir fueron eliminados por estos ejércitos. Así llama el Señor, ejércitos. Alguna vez Dios va a usar a la langosta, pero no la langosta del mar, no, acuérdese, cuando hablamos de langosta estamos hablando de ese animalito. ¿Cómo se llama? En mi pueblo le dicen chapulín, otros le dicen, ¿usted ha visto que es como este tamaño y tiene sus alotas el tipo? Y dice que hasta el sol oscurece, o sea que son unas manadas que cuando vuelan hasta el sol oscurecen de tantos que son, y los envía Dios a las cosechas. Cuando el maíz está en cosecha, cuando el trigo está en cosecha, cuando el palo de oliva están en cosecha, aparecen esas manadas que hasta oscurecen el sol, y al día siguiente ya no hay nada, porque dice que hasta mire, no tienen rey, no tiene quien la guíe, pero cuando usted los mira, dice que están bien ordenados. No tropieza el uno con el otro cuando están comiéndose las cosechas. Mire, las llevan, pero ahí van, en orden. No se tropiezan uno con otro, y lo que este no se comió viene el otro atrás, y lo que este no se logró comer viene el otro atrás, y por último los barredores que se comen hasta la cáscara de los palos. ¿Y qué pasa? Se secan. ¿Quién gobierna eso? Dios. ¿Quién los manda? Dios. Ahora, si usted vive de eso y usted mira todos los campos barridos, que hasta el agua se seca, óigame, y usted lo primero que dice, ¿qué vamos a comer? Por eso el profeta llama a los sacerdotes, y ¿qué es lo que les dice? Por favor, clamen a Dios, porque aún la ofrenda que se lleva al templo se ha eliminado, porque si nosotros no tenemos aceite, ni tenemos vino, uvas, ni tenemos arroz, ni frijoles, ni qué vender, ni qué comer, pues tampoco hay ofrenda. Entonces todos los sacerdotes los manda, y los sacerdotes proclaman ayuno. Vamos, toquen trompeta, anuncien que la única forma de salir de esta circunstancia de miseria, de esta circunstancia de necesidad, porque aunque usted lo tiene que ver de varias formas, si usted ya no tiene aceite, clame, métase en ayuno para que Dios te dé aceite nuevo, amén. Usted ya siente que la presencia de Dios no está con usted, métase en un ayuno, clame a Dios y Dios le va a responder, porque ahí dice el mismo profeta que después de que el pueblo se unió en ayuno, en oración, porque hasta los niños mandaron ayunar, y dice que Dios le respondió y le dijo: nunca más haré pasar esta vergüenza a mi pueblo. Por cuanto se humillaron y clamaron a mí, yo les enviaré bendición abundante, le enviaré lluvias para que vuelvan a sonreír y a tener el gozo que el mosto les da. Amén, hermanos. Los juicios vienen por causa de habernos apartado de los principios de Dios. Ahí Romanos 1:18 lo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios manifestó. Hermanos, como les he enseñado tantas veces, como un ser humano normal, no vamos a hablar de inteligentes, de egresados de la universidad, no, como un ser normal, inteligente, que puede ver el cielo y ver las estrellas, que puede ver un árbol, que puede ver un lago, un río, una montaña, una flor, un pajarito. ¿Cómo puede negar la existencia de Dios? Imposible que usted me diga, ¿verdad?, que todo lo que hay en la tierra fue creado de una explosión. Ahí como cayeron las cosas. Imposible. Si hay un poquito de masa gris, ahí cuando usted le toca la cabeza, dice, hello. Si hay algo, porque ya Dios a través de la naturaleza manifiesta su existencia. Amén. En una flor, en un pajarito, en una mariposa, en usted, un pelo suyo, Dios mío, una célula suya que ahora ya descubrieron, ¿verdad? Y se lo voy a decir siempre, que es hermoso, porque ahora los científicos se han convertido al Señor, porque descubrieron que cada célula nuestra, que nosotros tenemos trillones de células, en la información genética de cada célula tiene el nombre de Dios grabado. Cada célula suya tiene el nombre de Dios, el tetragramatrón, que son 4 letras. Cada célula suya tiene el nombre de su creador. ¿Qué le parece? Trillones de células. Y en su ADN ahí está el nombre de Dios. Por si algún cabezón todavía no puede ver a Dios en toda la manifestación de la naturaleza. Entonces todo lo que sabemos de Dios, Él lo ha manifestado a través de las cosas naturales. Pero el hombre, por su necedad, ha querido cambiar las cosas de Dios. Sigue ahí, poner el otro verso y terminamos, hermanos. El 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Eso es lo que le estaba explicando, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, a menos que usted me vaya a decir que de una explosión salió un pajarillo tan bello, porque vaya usted a ver los pajaritos y usted se queda loco, ¿verdad? La variedad y los colores, Dios mío, ¿verdad? O los árboles los puede ver ahorita. Dígame si hay algún homosexual que se dedique a la fashion, a hacer esa combinación de ropas, que haga lo que Dios hace con esos palos. ¿Usted ha visto la combinación de colores que hace Dios ahí en el bosque? No hay nadie que pueda hacer esas combinaciones de colores tan hermosas, solo Él. Y si usted dice, eso es cuestión de la naturaleza, porque el clorofila con el sol, no me venga con cuentos. Es Dios manifestando su gloria. Cuando usted ve un árbol, y dice la Biblia también que los árboles lo adoran. Dios les manda un viento, mi hermano, y empiezan a moverse. Sepa, cuando usted mire un árbol moverse, que lo que ese árbol está haciendo es adorando a Dios. Cuando los pajarillos cantan por la mañana, no le están cantando a usted, están adorando a Dios. Amén. Porque los animales y los demonios reconocen a Dios primero que nosotros. Así que mi hermano, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que yo le digo, cuando el hombre está en peligro, ay Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor. Y después que ya pasó el susto, no, ese fue un huracán, no, eso es un terremoto que se originó a 200 millas en el fondo del mar. Eso es que se está revolcando la tierra, no tiene nada que ver.
ya se le olvidó. Entonces, el diablo le ciega el entendimiento para que no entienda que todos los juicios vienen por causa de haber abandonado los principios, los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero hay solución, amén. Esta nación está bajo juicio. Usted no tiene que ser profeta para darse cuenta que la nación está bajo juicio. Incendios por un lado, inundaciones por otro, terremotos, fuegos. ¿Cuándo usted ha visto esta nación un año donde no haya masacres? Cuéntemelo. Yo tengo 35 años de estar aquí. Yo nunca he visto un año que digan, mire, este año le damos gracias a Dios porque no hubieron masacres, no hubieron incendios, no hubieron terremotos, no hubieron huracanes. No, no ha habido un año. Y cada año que pasa se va poniendo peor el juicio. Usted ve la tierra, ve Europa, ve Asia, ve África, Dios mío. Por donde quiera que usted ve, hay juicio de Dios, porque el hombre se ha apartado de los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero usted y yo somos los únicos que podemos cambiar la historia. Amén. Usted sabe qué hacer cuando el juicio de Dios viene. Nosotros somos la luz del mundo. Amén. Somos la sal de la tierra. Y cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios se planta delante de Dios, Señor, ten misericordia de esta gente, ten misericordia de este país, ten misericordia de ese estado, Padre, ten misericordia. Entonces Dios escucha, porque Él dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y clamare, yo escucharé desde los cielos, oiré y cambiaré y haré conforme me piden. Hermanos, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, los únicos que podemos cambiar el corazón de Dios. Póngase de pie. No hay nadie más. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en semejantes pecados como la humanidad ha caído tantas veces, que se han apartado de tus mandamientos, de tus principios, Señor, y hasta se han burlado de ti. Hoy pedimos perdón, Señor, porque nosotros queremos un avivamiento aquí. Queremos un avivamiento en los Estados Unidos, un avivamiento en la ciudad de Newark y en las ciudades donde tú nos has mandado. Señor, entendemos que la maldad se ha multiplicado, pero tú nos has dado el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado y nos guía por caminos de justicia. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que gimamos, que clamamos como esos sacerdotes para que tu misericordia nos alcance, Señor, y tus juicios sean aplacados y nos des tiempo para poder anunciar y predicar tu evangelio de la gracia, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, trae paz a tu pueblo, sabiendo que tú nunca vas a juzgar al impío con el justo en un mismo juicio, que en medio del juicio tú salvas, tú tienes misericordia del justo. En Cristo Jesús oramos cuando dicen amén.